con relación a eso, Fernando, y es lo siguiente. Tanto era la influencia de la Iglesia Católica que este país se conoce como el país del Sagrado Corazón de Jesús, ¿sí? Hace referencia a eso. Pero si bien es cierto, hoy día sabemos que hay mucha libertad de culto, cada uno pues tiene derecho a profesar su religión, más la influencia no es la misma. Porque pues, si nosotros podemos ver, todo el que no esté dentro de la Iglesia Católica no tiene influencia directamente sobre el gobierno. Los únicos que tienen, por decir algo, cámara o por televisión son las iglesias o los, ¿cómo puede llamar? Los representantes de la Iglesia Católica son los que influyen directamente, ¿sí? Tanto en el gobierno como en la opinión. Básicamente lo que son las iglesias protestantes, ¿sí? O evangélicas, realmente estamos la libertad para profesar, más no de influir en la toma de una decisión a través del gobierno, ¿sí? Si nosotros miramos hoy los comisionados de paz, siempre hay la representación de la Iglesia Católica, más nunca hay una representación de una iglesia o de una religión diferente a la de forma personal, que comparto lo que dice la Santa Madre Iglesia Católica, estamos de acuerdo, porque toda persona tiene una libertad de opinión, una libertad de objeción. Entonces la Iglesia respeta esa libertad, Dios la respeta, libre albedrío. Entonces está bien desde el punto de vista de que se respete, que cada persona tiene que manifestar, tiene libertad de manifestar su fe. Lastimosamente pienso yo que hay unos condicionamientos negativos, ¿sí? Por un lado hay un condicionamiento de tipo político, donde la Iglesia Católica dentro de su historia ha reconocido en que no se puede meter lo religioso con lo político, porque trae problemas grandes, y actualmente hay muchos movimientos religiosos que se han metido en la parte política, de tal manera que está trayendo algunos prejuicios, digámoslo, incluso sociales. Hay algo también que es importante en la libertad de cultos, que lamentablemente no se sabe aprovechar esa libertad de cultos. Una cosa es la libertad de culto y otra cosa es el libertinaje, ¿sí? Porque eso ha dado espacio a que se creen muchas denominaciones, tanto disidentes de la Iglesia Católica como disidentes de la Iglesia cristiana o evangélica. Entonces, a raíz de eso, de esa libertad de cultos, hoy a todos los que somos diferentes a la Iglesia Católica nos han metido como entre una sola bolsa. Y tenemos un solo concepto, no todos somos, a pesar de que profesamos la misma fe, no todos tenemos las mismas doctrinas. Las doctrinas son totalmente diferentes y de ahí, pues como lo dice, ¿no?, la libertad de culto. Pero básicamente, es como lo decía Fernando, es bueno, es agradable. Anteriormente era muy señalado, todo el que era señalado, de hecho no se le daba trabajo, en fin, eran una serie de situaciones que se presentaban para aquellos que no profesábamos. Por otro lado, a pesar de que hay la libertad de culto, también hay que saber en qué culto estar y de qué forma estar. Ejemplo, hay jóvenes que en este momento que están buscando de Dios, no buscan ni siquiera de Dios, sino que buscan en lugares de sectas satánicas o en lugares de estos donde están antes dañando no solamente su cuerpo, sino también su espiritualidad. Y en esa libertad de culto se ha ido desvirtuando un poco de valores y un poco de cosas que lastimosamente son muy dañinas.
yo en lo personal digo que me parece que es muy importante de que las personas profesen su fe, indistinto de cómo la profesen, pero que siempre buscando el bien común, el valor a la persona, la dignidad de la persona, y que en verdad haya una espiritualidad, es decir, una relación con Dios. Exacto. Con respecto a lo que usted hablaba, tengo otra pregunta. Hay muchas personas que se han desligado de esa religión católica y se han ido por las diferentes sectas como de religiones, las diferentes religiones que se han procreado a nivel mundial, puede decirse, y que aquí en Colombia, por ejemplo, uno siempre pasa por ciertos lugares y hay muchas iglesias que profanan pues la religión y la cercanía con Dios. ¿Usted qué opina de esta nueva religión? La Iglesia Católica respeta, como le digo, la libertad de culto aquí en Colombia, pero la verdad es que por un lado hay que reconocer que la religión es la relación con Dios, y en esa relación con Dios es dentro de una espiritualidad que yo debo vivir. Hay personas que ante sus necesidades personales, humanas y sociales no han encontrado más que decir, como yo leo la Biblia y no estoy de acuerdo con la estructura religiosa de la relación con Dios desde la Iglesia Católica, entonces yo abro un garaje y pongo una iglesia. Y entonces hay personas que asisten allí todo a alabar y adorar a Dios. Hasta ahí uno diría, hay un grupo de oración, hay un encuentro, muy bien. Tristemente, hago una crítica a ello. ¿Por qué? Primero, porque no hay una preparación. Segundo, porque en algunos lugares hay unos engaños. En algunos lugares hay engaños a la gente, a la comunidad. Y en un tercer lugar, la gente asiste a estos lugares a veces por sentir unas emociones. Entonces ya pasa de lo religioso, de lo espiritual, a una emotividad. Sentir algo. Es que yo sentí una cosita que me subió, me bajó, o yo sentí como una presencia de Dios, y eso a veces lo manipulan, y manipulan a las personas desde muchos aspectos de tipo religioso, y eso lleva a destruir la fe de las personas, porque cuando las personas se dan cuenta de que ha habido un engaño, alguna cosa, dicen yo no quiero estar aquí, y van para otro lugar, otro garaje, otra iglesia. Pueden volver a presenciar lo mismo hasta que llega un momento en el cual va a pasar lo de Europa. En Europa ya pasó todo esto. Y entonces, ¿qué sucede en Europa? Ya la gente no quiere saber nada de Dios. Miren lo curioso. Es decir, todas estas situaciones vienen en una tendencia de que la gente llega a un momento en el cual ya se aburre de las cosas de Dios y dicen, ay, no tanto aburrimiento, por eso yo me quedo en mi casa orando, rezando, haciendo lo que sea, y eso es lo que está pasando actualmente. Ya hay mucha gente que ya no quiere saber de nada, ni de la Iglesia Católica, ni de los evangélicos, ni de los pentecostales, ni de los testigos de Jehová, ni de ninguna otra secta que haya salido por allí, precisamente porque se ha perdido el valor de un proceso de fe. ¿Usted cree que pese a esta reforma de la Constitución del 91, el Estado tiene favoritismo con la religión católica? Yo pienso que actualmente no. Lo digo por experiencia personal. Hay que reconocer primero que todo de que antes de la Constitución del 91, en todas las anteriores constituciones, a pesar de que no había como tal una libertad de culto, hay personas que profesaban la fe de otros credos y eran respetados, y se les valoraba y se les respetaba. Tanto así de que ellos tenían sus propios cementerios, sus propias iglesias, la gente asistía. La fe de otras denominaciones religiosas siempre ha existido, y la Iglesia Católica